Hola, un saludo a todos. Bueno, aquí continuamos con este módulo 6. Es bastante más liviano que el módulo 5, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver la asociación entre dos variables cuantitativas. En el módulo anterior vimos los contrastes de hipótesis, el p-valor, y vimos la asociación entre dos variables cualitativas. Entonces, en este caso, ahora vamos a ver la asociación entre dos variables cuantitativas, dos variables numéricas. Vamos a ver el coeficiente de correlación de Pearson, el gráfico de dispersión de puntos, y luego la matriz de correlaciones entre más de dos variables. Por ejemplo, podemos calcular el coeficiente de correlación entre la edad, la hemoglobina y el peso. Y luego vamos a ver cómo se interpretan los datos que nos ofrece el programa. Nos falta por ver en el módulo 7 la comparación de medias entre dos grupos, que lo dejamos para el siguiente módulo. Y luego, como parte 2 de este módulo 6, pues vamos a realizar las prácticas con el programa de Recommender. Seguimos. El coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre dos variables cuantitativas, donde ambas variables tienen el mismo peso, el mismo interés, la misma importancia. Las variables a comparar tienen que ser independientes. Lo que no podemos hacer es calcular el coeficiente de correlación entre el peso y el índice de masa corporal. Hay dos tipos de coeficientes de correlación que se usan principalmente. El coeficiente de correlación de Pearson, que es un método paramétrico que mide lo bien que se ajustan los puntos a una recta. Es importante, ¿vale? Pearson mide lo bien que se ajustan los puntos a una recta entre dos variables cuantitativas. Y el coeficiente de correlación de Spearman es un método no paramétrico que mide cualquier tipo de asociación, no necesariamente lineal. No tiene por qué ser lineal la relación. Luego, por otra parte, el contraste de hipótesis que se realiza con el coeficiente de correlación, ya sea de Pearson o Spearman, es que la hipótesis nula afirma que el coeficiente de correlación es igual a cero, es decir, no hay asociación entre las variables. Y la hipótesis alternativa, hemos dicho que es lo contrario, que el coeficiente de correlación es distinto de cero, es decir, que sí hay asociación entre las variables. Aquí tenemos un gráfico de las distintas y diferentes posibilidades que puede haber de las asociaciones entre las variables numéricas. En este primer caso, pues por ejemplo, tenemos una correlación lineal y positiva. Es lineal porque los puntos se ajustan bastante bien a una recta, y positiva porque ya veis que a medida que crece una variable, también crece la otra variable. En este caso tenemos un coeficiente de correlación lineal negativo. Es lineal porque los puntos se ajustan bastante bien a una recta, pero es negativo, ya que a medida que crece una variable, decrece la otra variable, la y. Un ejemplo muy sencillo que podríamos decir es que a medida que aumenta la altura, puede aumentar el peso. Está claro que una persona alta va a pesar mucho más que una persona bajita. Siempre puede haber excepciones, eso está claro. También otro ejemplo podría ser que contra más horas estudio para el examen, la nota en el examen va a ser más alta. Bueno, ya sé que estáis pensando que no siempre es así, pero bueno, es un ejemplo que nos puede valer. Y luego tenemos otro tipo de asociaciones que no son lineales, que pueden ser una asociación potencial, logarítmica, etcétera. Ya veis cómo puede ser este tipo. Aquí tenemos lo mismo, una relación potencial o exponencial positiva, y aquí potencial inversa o exponencial negativa. Es decir, básicamente nos tenemos que quedar que puede haber relaciones lineales, como estos dos primeros ejemplos, u otro tipo de relaciones que no tienen que ser necesariamente lineal. La mejor forma de ver este tipo de asociaciones, si es lineal o no es lineal, desde luego es desde un punto de vista gráfico, que luego lo vamos a ver. El coeficiente de correlación puede tomar valores entre menos 1 y 1, es decir, el valor mínimo es el menos 1 y el valor máximo es el 1. Si oscila entre menos 1 y menos 0,7, pues decimos que hay una relación negativa y fuerte. Si oscila entre menos 0,7 y menos 0,3, decimos que hay una relación negativa y moderada. Si oscila entre menos 0,3 y 0, decimos que hay una relación negativa y débil. Ya en la parte positiva, si oscila entre 0 y 0,3, hay una relación positiva y débil. Entre 0,3 y 0,7 hay una relación positiva y moderada. Y entre 0,7 y 1 hay una relación positiva y fuerte. Aquí tenemos lo que sería la mejor posibilidad posible, el coeficiente de correlación igual a 1, todos los puntos se ajustan a una recta, todos los puntos están encima de una recta, de una hipotética recta. Aquí el coeficiente de correlación sería menos 1,
todos los puntos están sobre una recta, pero en este caso tenemos una pendiente negativa. Y en el primer caso que comentábamos tenemos una pendiente positiva. Y luego tenemos este gráfico de en medio, que es una nube de puntos donde no hay ninguna tendencia, donde no hay ningún tipo de asociación, y si calculamos o dibujamos la recta que mejor se ajusta a esta nube de puntos, pues lo más probable es que sea una recta horizontal que vaya por aquí en medio. ¿De acuerdo? Entonces, relación positiva, relación negativa, y aquí en el gráfico del medio no tenemos ningún tipo de asociación. Aquí el coeficiente de correlación estaría próximo a 0. Bueno, esto es un pantallazo de los datos de salida de la correlación entre la edad, la hemoglobina y el índice de masa corporal. Es una matriz de datos. La correlación de la edad consigo mismo va a ser 1. Evidentemente, la correlación de la hemoglobina consigo mismo va a ser 1 y la del índice de masa corporal consigo mismo va a ser 1. Pero desde luego esta información no nos aporta nada, no hay nada que comentar. Por ejemplo, si queremos ver la asociación entre la edad y la hemoglobina, pues tenemos aquí su coeficiente de correlación de Pearson, que sería menos 0,16. Pero como hemos dicho que las dos variables tienen la misma importancia, aquí lo volvemos a tener, la correlación entre la edad y la hemoglobina, que es menos 0,16. Es decir, la correlación entre la edad y la hemoglobina es la misma que entre la hemoglobina y la edad. ¿De acuerdo? Y aquí este sería el coeficiente de correlación entre la edad y el índice de masa corporal. Veis que es negativo y próximo a 0. Y este es negativo y menos 0,16, pues una relación también débil, no sería muy fuerte. Y la relación, por último, la asociación entre la hemoglobina y el índice de masa corporal, menos 0,05, que es igual que este dato que está aquí. Es decir, aquí tenemos una matriz simétrica, ¿de acuerdo? Donde la diagonal principal está llena de unos, que no nos van a dar mucha información. En la siguiente matriz que aparece se nos ofrece el p-valor, es decir, nosotros la asociación entre la edad y la hemoglobina es de menos 0,16, pero tenemos su p-valor que es de 0,0496. Como su p-valor está por debajo, aunque muy cerquita de 0,05, entonces rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la alternativa que nos dice que el coeficiente de correlación es distinto de 0. Vamos a ver, este valor, por ejemplo, la asociación entre el índice de masa corporal y la edad, es un valor muy próximo a 0. ¿Qué va a pasar? Que su p-valor, por lo tanto, va a estar muy próximo a 1. El p-valor es 0,90, mayor de 0,05, por lo tanto, vamos a aceptar la hipótesis nula que nos dice que el coeficiente de correlación es igual a 0, que evidentemente, como se puede ver aquí, pues es bastante próximo a 0. Y lo mismo ocurre con el p-valor de la hemoglobina y el índice de masa corporal, 0,49. Su correlación es menos 0,05, también es un valor muy próximo a 0, por lo tanto el p-valor va a ser mayor de 0,05, que nos va a indicar que aceptamos la hipótesis nula de que el coeficiente de correlación es igual a 0. Y por último aparece una matriz con el p-valor ajustado, ya veis aquí que lo pone aquí, pero no le vamos a dar mayor importancia. Vamos a explicar lo que sería el gráfico o la matriz el gráfico de dispersión de puntos. Antes nosotros, en la página anterior, teníamos la correlación de la edad con la hemoglobina y la correlación de la edad con el índice de masa corporal en la primera fila. ¿De acuerdo? Pues este gráfico es lo mismo, es la representación gráfica de la matriz anterior. Este es el gráfico de dispersión de puntos entre la edad y la hemoglobina. Veis que hay una pendiente negativa, ya que a medida que aumenta una variable, disminuye la otra. De forma simétrica, este gráfico también, estos dos gráficos son prácticamente iguales, lo único que están girados, están rotados, pero son los mismos puntos. Por ejemplo, estos tres puntos que se ven aquí, lo veis aquí arriba, que están arriba, aquí están en el lado derecho, pero el gráfico es el mismo. ¿De acuerdo? Este gráfico es igual a este, el gráfico que está arriba a la derecha es el mismo que el gráfico que está inferior a la izquierda, y el gráfico que está en medio a la derecha es el mismo gráfico que está en medio en la parte inferior de esta matriz de gráficos. Por último, los gráficos que aparecen en la diagonal
Este es un gráfico de densidad de la edad. Un gráfico de densidad es como si fuese muy parecido a un histograma. Este es el gráfico de densidad de la hemoglobina y este es el gráfico de densidad del índice de masa corporal. Simplemente nos da una visión gráfica de cómo está distribuida la variable. Este módulo, como ya os hemos adelantado, es muy sencillito. Y bueno, pues como al igual que en el resto de los módulos, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer las prácticas con el programa Recomander, por lo tanto vamos manos a la obra. Hola, un saludo a todos. Bueno, vamos a continuar con la parte práctica del módulo 6, asociación entre dos variables cuantitativas. Recordar que en el módulo 5 habíamos visto la relación entre dos variables cualitativas, dos variables no numéricas, y aquí vamos a ver la asociación entre dos variables cuantitativas, dos variables numéricas. Bueno, pues nos vamos a RStudio. Y vamos a cargar el programa Recomander. Ya sabes que estos son los dos paquetes, Recommand CMDR y RCMDR Mix, ¿de acuerdo? Bueno, y en la barra de tareas, pues ahora en breve ya tendrá que aparecer. Ya lo tenemos cargado. Vamos a cargar la base de datos. Bueno, esta es nuestra base de datos de siempre, ¿de acuerdo? Ves que ya están las codificaciones y demás. Bueno, pues nada, vamos a ver la relación entre dos variables cuantitativas. Imaginar, a modo de ejemplo, que queremos ver la relación entre la edad y los triglicéridos, por ejemplo. Queremos ver si a mayor edad hay más triglicéridos o si a mayor edad hay menos triglicéridos. Recordar que la hipótesis nula era que no había asociación entre las variables, que no había ninguna relación. Y la hipótesis alternativa es que existía alguna relación. A lo mejor si a medida que aumenta la edad aumentan los triglicéridos, va a haber una relación positiva. Y si a medida que aumenta la edad va a haber menos triglicéridos, va a haber una relación negativa. Bueno, pues pinchamos en estadísticos. Lo vamos a hacer de dos formas, ¿vale? Entonces primero vamos a estadísticos, resúmenes, vamos a hacer la forma más sencilla. Y vamos a test de correlación. Repito, estadísticos, resúmenes y test de correlación. Como nos indica aquí, seleccionamos dos variables, pues por ejemplo la edad y los triglicéridos que están al final. Yo, para seleccionar los triglicéridos, lo que hago es selecciono la tecla Control, que está en el teclado en la parte inferior izquierda, y pincho con el ratón. Y ya está. Ya veis que ya tenemos las dos variables seleccionadas. Con la tecla Control y pinchamos con el ratón. Tipo de correlación, vamos a seleccionar el coeficiente de Pearson y la hipótesis alternativa, o sea, vamos a hacer un contraste bilateral. Pues le damos a aceptar. Ya veis que ya se ha ejecutado aquí, está la sentencia que hemos ejecutado. Y vamos a RStudio para ver el resultado de salida. Bueno, que aquí ya lo veis. La correlación del producto de momentos de Pearson. Hemos hecho la correlación entre la edad y los triglicéridos. Este es el valor de la tabla de la TD-Student, que no nos interesa. Estos son los grados de libertad, que son 198, porque es el tamaño de la muestra, que son 200, y siempre se le resta 2, es decir, 200 menos 2, 198, aunque tampoco nos interesa. Y el p-valor, que esto ya sí nos interesa. Tenemos un p-valor muy alto, cercano a 1, por supuesto mucho mayor de 0,05. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aceptar, como es mayor de 0,05 o 0,10, vamos a aceptar la hipótesis nula. Como bien recordáis, la hipótesis nula cuando estamos calculando el coeficiente de correlación es que el coeficiente de correlación es 0 y la hipótesis alternativa es que el coeficiente de correlación es distinto de 0, que justo es lo que pone en la línea inferior. Hipótesis alternativa, la correlación no es igual a 0, es distinto de 0, y la hipótesis nula es que es igual a 0. El coeficiente de correlación veis que es 0,00028, o sea, prácticamente 0, y su intervalo de confianza
al 95%, como podéis ver aquí, menos 0,13, 0,13. Como el intervalo de confianza contiene al valor 0 en este caso, porque el 0 es el contraste de hipótesis que estamos realizando, recordar que cuando hacíamos el contraste de hipótesis de la odds ratio, el contraste de hipótesis que hacíamos con el test exacto de Fisher era que la odds ratio valía 1 o era distinto de 1. Por eso nos teníamos que fijar si el 1 estaba contenido en el intervalo de confianza. Como en la correlación el contraste de hipótesis es que si es igual a 0 o es distinto de 0, aquí nos fijamos si el 0 está contenido en el intervalo de confianza. Y la conclusión es la misma. Como el 0 está contenido en el intervalo de confianza, entonces el resultado no es significativo. Cuando estamos hablando de la odds ratio, el valor nulo es el 1. Y cuando estamos hablando de las correlaciones, el valor nulo es el 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces en este caso, el p-valor es mayor de 0,010, entonces nos tenemos que quedar con la hipótesis nula. Es probable que el azar lo explique todo, no hay diferencias estadísticamente significativas, no existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa, los datos encontrados son compatibles con la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí lo único que hemos hecho ha sido una comparación entre la edad y los triglicéridos. Pero a lo mejor queremos ver más relaciones entre más variables numéricas, entre más variables cuantitativas, es decir, podemos poner 3 variables o 4. Nosotros en nuestra base de datos tenemos unas 7 variables continuas. Podremos calcular, hay una forma de calcular las 7 correlaciones a la vez, que es lo que vamos a hacer a continuación. Volvemos a Recommander, vamos a estadísticos, resúmenes, y antes hemos pinchado en test de correlación y ahora vamos a ir a matriz de correlaciones. Entonces, fijaros que aquí pone elegir 2 o más. Entonces vamos a elegir la edad. Fijaros que también aparece Exitus. Exitus estaba como 0 y 1, que no lo hemos cambiado, lo hemos dejado de forma numérica. Pero no tiene sentido que seleccionemos ahora la variable Exitus como variable numérica, ¿de acuerdo? Entonces no la dejamos, no hacemos nada con ella. Seleccionamos la hemoglobina, pincho la tecla control y con el ratón la selecciono. Y por último voy a seleccionar los triglicéridos. Le decimos que el coeficiente de Pearson, las observaciones completas, esto lo dejamos así. Y aunque no tiene mucha importancia, vamos a seleccionar los p-valores pareados. Entonces le vamos a aceptar. Ya se ha ejecutado. Y vamos al Recommander, al RStudio para ver los datos de salida. Bueno, aquí lo vemos. Esto es la sentencia que se ha ejecutado y tenemos la correlación de Pearson. Como decíamos, como veíamos en la parte práctica, la correlación de la edad consigo mismo es 1, no tiene mucho sentido esta información. La hemoglobina consigo mismo es 1 y los triglicéridos con ellos mismos es 1. No tiene mucha información. Como veis, como podéis apreciar, es una matriz simétrica. Lo que está por arriba es lo mismo que está por abajo y en la diagonal principal es todo unos. Si queremos ver la relación entre la edad y la hemoglobina, pues vemos que la correlación es menos 0,49. Hay una relación negativa, o sea, es decir, cuando una variable crece, el número de, por ejemplo, cuando crece la edad, pues el valor de la hemoglobina es menor. Y tenemos que la correlación entre la edad y los triglicéridos es 0.00003, que este es el mismo valor que nos aparecía anteriormente. Si nosotros redondeamos esto, ¿qué nos sale? 0.00030 ceros y luego un 3, que es este valor de aquí. Es decir, aquí lo único que hemos hecho ha sido la correlación únicamente entre dos variables y con la matriz de correlaciones podemos calcular a la vez más de dos variables. Evidentemente la relación de la hemoglobina con la edad es la misma que la edad con la hemoglobina y el único dato nuevo sería que la relación entre la hemoglobina y los triglicéridos es negativa pero muy próxima a cero. Aquí tenemos el tamaño de la muestra, 200 observaciones, y aquí tenemos los p-valores del cálculo 2 a 2.
la relación entre la edad y la hemoglobina tenemos un p-valor menor de 0,001, el p-valor entre la edad y los triglicéridos es 0,9968, que debe coincidir con lo de aquí arriba, 0,9968, y el p-valor entre la hemoglobina y los triglicéridos 0,59, mayor de 0,10, por lo tanto los datos encontrados son compatibles con la hipótesis nula. Tiene sentido porque veis que su coeficiente de correlación está próximo a 0. Veis que, por ejemplo, el coeficiente de correlación entre la edad y la hemoglobina es menos 0,50, ya no está tan cerca de 0, hay una relación negativa y moderada, media. Y en este caso vemos aquí que es significativa. Luego, por último, nos ofrece los p-valores ajustados. Es como si al hacer, como hemos hecho muchas comparaciones, bueno, en este caso 3 comparaciones, se penaliza el p-valor. Es decir, no es lo mismo que nosotros tiremos una vez a canasta y metamos la canasta, que tiremos 5 veces a canasta y metamos una canasta. Es decir, si tiramos 5 veces a canasta, para ser buenos tendremos que meter más de una canasta. Pues eso es un poco lo que ocurre aquí. Como hemos hecho muchas comparaciones, entonces penaliza el p-valor. ¿De acuerdo? Aunque lo vamos a dejar aquí, no tiene mayor importancia. Bueno, y por último, vamos a ver de forma gráfica estas correlaciones. Sí que es verdad que cuando hablamos de correlación, la forma gráfica, el gráfico de dispersión de puntos, nos da mucha información. Volvemos a RCommander y vamos a gráficas y seleccionamos matriz de diagramas de dispersión. Aquí vemos que nos dice seleccionar variables, pues vamos a seleccionar, como hemos hecho antes, la edad. Recordar con la tecla control que está en la parte inferior izquierda del teclado, selecciono la hemoglobina, vuelvo a pinchar control y pincho en triglicéridos. Y aquí en opciones le digo que en la diagonal pues saque un histograma. Vamos a decir que calcule las líneas de mínimos cuadrados y ya está, lo dejamos así. Si queréis poner algún título del gráfico, etcétera, lo vamos a dejar así. Y bueno, volvemos aquí, tenemos las 3 variables, triglicéridos, hemoglobina y edad, y le damos a aceptar. Y aquí nos aparece el gráfico. Como podéis ver, tenemos el histograma de la edad, el histograma de la hemoglobina y el histograma de los triglicéridos. Si os acordáis, teníamos una relación negativa entre la edad y la hemoglobina. Y una relación era de menos 0,49 moderada. Entonces, veis aquí, esta recta nos indica que la relación es negativa y bueno, veis que más o menos hay una clara tendencia de los puntos. Y esta es la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos. Este gráfico es la relación entre la edad y los triglicéridos. Ves que la línea recta es prácticamente llana, lo que indica que no hay ninguna tendencia, no hay ninguna relación. Veis que hay una nube de puntos sin ninguna inclinación. Y lo mismo con la hemoglobina y los triglicéridos. Hay una ligera pendiente negativa, pero muy mínima. Hay una gran dispersión de los puntos. Y aquí veis como que los puntos están en una tendencia y como más centrados en torno a esta recta. Entonces aquí podemos ver que hay una relación negativa y media entre estas variables, entre la edad y hemoglobina, y la relación entre la edad y los triglicéridos y la hemoglobina y los triglicéridos no hay ningún tipo de relación. Este gráfico es simétrico respecto a este, lo mismo que nos pasaba con la matriz la matriz de correlaciones. Este gráfico es el mismo que este, simplemente está rotado, ¿vale? Está cambiado, está como girado, pero es el mismo. Y este gráfico es el mismo que este de aquí. Si os fijáis, por ejemplo, veis estos 4 puntitos aquí juntitos en esta esquina, son estos 4 puntitos de aquí. Y estos 3 puntos que están aquí, así en forma de un poquito de curvados, son estos puntitos de aquí. ¿De acuerdo? Esto es para ver que es el mismo gráfico, lo que pasa es que simplemente está rotado. Si queremos guardar el gráfico, recordar archivo, guardar como, pues por ejemplo, JPG, vamos a decirle al 100% de calidad. Queremos ver en dónde lo queremos guardar, pues en el escritorio lo voy a guardar, en la carpeta
matriz de dispersión de puntos. ¿Vale? Pincho aquí, matriz de dispersión de puntos, le doy guardar y ya lo tenemos guardado. Bueno, pues con esto hemos finalizado la parte práctica del módulo 6. Ya solo nos queda un módulo, el módulo 7, que también es muy corto, muy breve. Recordar lo mismo que he dicho al finalizar el módulo 5. Yo os voy a pedir que calculéis previamente al examen una serie de datos que luego os voy a preguntar en el examen sobre ello. Entonces, para guardar los datos de salida, simplemente vamos aquí a la consola, los seleccionamos, pincho botón derecho y le doy a copiar. Y luego puedo ir a un documento de archivo Word y pegarlos, ¿de acuerdo? Pegar o con control V. Con las teclas control C se copia y control V se pega. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Y ya comentar que solo nos queda el módulo 7 para acabar este curso online. Muchas gracias y un saludo. Nos vemos en el próximo módulo.